La tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica. La evolución de la radio en Internet. Una vez más, luces y sombras de nuestra historia. Voy a recordarle a los oyentes nuestros teléfonos, que son 4371-4740. El WhatsApp es 11 22 62 77 28. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook, así que nos pueden mandar comentarios, sugerencias. Hoy vamos a tratar un tema más que interesante que nos toca como argentinos mismos que somos, que es la Revolución de Mayo de 1810, haciendo, digamos, una conmemoración a la Semana de Mayo. Y también metiéndole ahí un poco de indagación sobre qué fue lo que produjo esa Semana de Mayo y las consecuencias que tuvo. Y eso es importante porque en los colegios primarios siempre se enseñaba una cronología que era la famosa Semana de Mayo, que se enseñaba día por día. El 22 pasó tal cosa, el 23 pasó tal otra, el 24 y el 25 y así. Pero nunca se enseñaba lo que pasó antes y cómo se llegó a esa revolución. Y que no fue solamente Argentina o de acá, sino que todo el contexto regional estaba en crisis. ¿Sí? Estaba en crisis ¿con quién? Con la monarquía española. Y para eso hay que entender qué le pasaba a la monarquía española a partir fundamentalmente del siglo XVII. Aunque hay algunos historiadores que van un poco más lejos y dicen que ya hay fallas estructurales en el mismo momento del establecimiento de los españoles en América. Pero bueno, no vamos a ir tan lejos, pero sí podemos analizar un poco qué era lo que estaba pasando con esta monarquía española en crisis. Hay una degradación del poder paulatino, fundamentalmente a partir de la caída de Potosí. Potosí era la mina más importante de América Latina y su producción empieza a caer fuertemente a partir del siglo XVII, y esto produjo una gran crisis regional porque faltaba metálico, digamos, faltaba moneda, y esa fue, digamos, una de las causas de la crisis, pero no fue la única. Hubo una fuerte crisis de la monarquía que empieza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo con los Borbones, ¿no? Un cambio en la forma de administrar la monarquía, lo que se conoce como reformas borbónicas, que estaban revestidas de una supuesta modernización. De hecho, hubo una modernización en la forma de administrar, pero que estaba marcada por un apetito voraz de la corona y del fisco español por incrementar los recursos fiscales para hacer frente a las diversas guerras en las que se vio inmersa España, y las reformas administrativas que se llevaron a cabo en América con esa finalidad produjeron una sucesión impresionante de rebeliones que nos hemos olvidado, pero que cuando uno empieza a escarbar en la segunda mitad del siglo XVIII, primer hecho que tuvo consecuencias bastante nefastas para la propia monarquía fue la expulsión de los jesuitas. A tal punto es así que nos falta el exagerado que dice que la revolución independentista fue la venganza de los jesuitas por la expulsión de que fueron objeto por los Borbones. Lo utilizan como metáfora literaria. Lo claro. que sucede es que hay que entender que la orden jesuita, al ser internacional, era para Carlos III, y como hubo en criterio, como un estado dentro del estado. Respondían a Roma, respondían en general de los jesuitas y no a la corona. La independencia también responde a un proceso de descomposición de la propia, no solamente de la corona,
de la península, es Sí. todo el imperio, porque hay algo que a mí me llama la atención. Es interesante lo que vos planteabas, Marilena, en el sentido que la periodización escolar oficial nos muestra día por día la semana de mayo y en Buenos Aires, Sí. como si el resto del país no existiera, Claro. y mucho menos el resto del continente, que éramos todo un imperio. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que las distancias eran y siguen siendo enormes. Ir ahora a México nos lleva 16 horas en avión. Sí. En aquella época llevaba meses ir en barco y sin embargo es en el periodo de la independencia que se da prácticamente simultáneamente la semana de mayo acá, pero también los levantamientos en México, las famosas republiquetas, Sí. bueno, de eso se va a referir Javier, que ha estudiado bastante sobre todo y ha trabajado bastante y ha publicado con todo el proceso del Alto Perú. ¿Cómo se puede ver tan simultáneamente? Porque evidentemente había Hay una crisis. no solamente una La crisis, Gran sino una, Colombia. Exacto. claro, Ahí, la gran ahí. no, pero aparte de una Venezuela. comunidad ideológica, porque después vino el mitromarxismo que decía que todo el pensamiento, la definición no es mía, de Caureche, de la independencia se debía a las guillotinas de la Revolución Francesa o a las pelucas empolvadas de los señores de Virginia en 1776. No, venía de antes. Vos nombraste algo. Me estoy acordando de López de Aguirre, que decía: aquí en América te hacemos la guerra más despiadada, rey español, por la ingratitud a los que nos sometiste, nosotros los marañones. Esto es en el 1500 y pico. Aguirre significa lobo en vasco, es decir, ya venían retoños de regionalismos independentistas bastante bravos, pero que no fueron tan importantes, pero sí, ya pegaban, pero fundamentalmente, y ahora lo digo a ustedes, las doctrinas de Suárez y de Vitoria, Sí. es decir, que venían de la iglesia, de la cuestión de que la soberanía se deposita en la multitud y el reyes descenden de nos no nos descendemos de reyes. Exacto. Pablo. No, Javier. No, perdón. simplemente Tenés que terminar. quería agregar a lo, yo obviamente que mencioné lo de los jesuitas, Sí, de claro, manera literario también. claro, metafórica. Metafórica. Obviamente que no fue esa la causa determinante de la independencia, pero sí hubo una influencia de los jesuitas en los próceres y en el pensamiento, por ejemplo, de Castelli y en su famoso discurso del 22 del Cabildo Abierto, del 22 de mayo. Y Pero la además, Cunza en Belgrano, según tu último Sí, libro. sí. Según tu último libro. La Cunza tuvo una fuerte influencia sobre Belgrano. Vitoria y Suárez tuvieron una fuerte influencia sobre el pensamiento político en general. La Universidad de Chuquisaca, que era originariamente jesuita, después de la expulsión siguió administrada por otras órdenes religiosas, pero la influencia del pensamiento jesuítico seguía muy importante. No nos olvidemos que Vitoria había proclamado el derecho al tiranicidio, lo cual era uno de los argumentos por los cuales se desconfiaba y se odiaba tanto a los jesuitas entre los ambientes reales, ¿no? Hay en las que- cortes. Me parece preciso aclarar algo que es la ilustración. Las características que tuvo la ilustración en Iberoamérica, porque Ajá. fueron muy distintas a las características que tuvo la ilustración, recordemos, como movimiento filosófico. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente antes de la Revolución y los primeros levantamientos andinos, de Tupac Amaru, de Tupac Katari, no se cuestiona tanto el orden monárquico, no se lo cuestiona tanto al rey, sino más bien a los abusos de los funcionarios españoles. Los corregidores. Claro, Los porque decían, corregidores. viva el rey y muera el Mal mal gobierno. gobierno. Exacto. Ese era el lema en el cual se escondía la rebeldía Algo contra parecido a la de los comuneros. Claro, Exacto. pero eran instituciones francesas que ponen los Borbones. Bien la acotación justamente, porque Claro. la democracia viene de los fueros comunales. Exactamente. Y aparte que, bueno, está también el proyecto carlotista que se barajó Ah, y sí, lo barajó Carlota justamente Joaquina. de Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII. Belgrano fue uno de los promotores del proyecto carlotista, que después se abandona porque era realmente, digamos, no era viable. La Casa de Braganza no era un muy buen modelo No. tampoco. No, pero todos los libertadores eran monárquicos, esto es interesante. Ninguno era republicano. Republicano fue Dorrego, republicano fue Artigas, y así le fue. Sí. Ellos eran monárquicos, ¿eh? San Martín lo era.
es muy Ujú. cierto. Y hay una figura peculiar que es la de Moreno, que yo a mí siempre A mí es nunca un- lo pude es un ubicar en, enigma. Es un enigma para mí. en ninguna, digamos, no lo pude categorizar nunca porque uno no sabe. Primero, yo creo que era un librecambista, un defensor del librecambio, en la representación ¿Lo de los dice él? hacendados. Queda muy claro su postura. Sí. Es explícita. Pero después se transforma, ¿no? A partir de la revolución y comete, para mí, a mi juicio, esto se puede discutir, el error de fusilar a Liniers o de mandar a fusilar a Si Liniers. llegaba Liniers, como decía Moreno, a Buenos Aires, no había más proceso revolucionario. Claro, claro. Pero bueno, eso es un tema que vamos a ver ahora cuando nos adentremos en la Semana de Mayo. Yo quisiera volver al siglo XVIII y a los Borbones por lo siguiente. Esas famosas reformas borbónicas dieron lugar a sublevaciones en todo lo que era lo que después fue la Gran Colombia. Exactamente. Fue impresionante, una seguidilla de sublevaciones en diversas poblaciones que rechazaban pagar más impuestos. La sublevación de Tupac Amaru se inició justamente por el mismo motivo, por las exacciones de los tributos que pusieron a los indios en una situación insostenible, y fue el puntapié para que los indios en masa se sublevaran en una rebelión que llegó a contar con 100.000 combatientes y que realmente asustó a los españoles. Un dicho común en el Alto Perú y en Perú era: si ellos ganan, decían los españoles, los indios vamos a ser nosotros. Entonces estaban muy atemorizados. Después de eso siguieron las sublevaciones. Hacia fin del siglo XVIII se da toda una seguidilla. En el Alto Perú vemos la de Tupac Katari, que fue otra gran sublevación, digamos, que reportaba a Tupac Amaru, pero que Era más política. tenía ciertas características propias. Y todo eso fue reprimido con una ferocidad impresionante. Pero Por había eso- algo más profundo. El mediador del grupo étnico de la IU, que era justamente esa entidad económica y étnica, era el curaca, Sí. que era el cacique. Ujú. Era el mediador con el poder colonial español. Entonces las cosas estaban tranquilas. Pero llega en un momento, y ahí están las exacciones que habla Javier, que el curaca es reemplazado por un funcionario de la corona que mandan un Es vital burócrata, eso. ¿no? Que le mandan a un andaluz que dice, bueno, pues que hombre, acá las cosas son diferentes, y que lo llamaban corregidores, era una institución de origen francés, que lo mandan, y ahí, no la siesta colonial, pero digamos, el delicado equilibrio, que también era interétnico, pero interestamental, se destruye. Porque aparte, este tipo que venía de la corona, venía de la península, era más o menos como el muchacho recién llegado a la política que porque Dios sabe cómo llega a ser concejal u otra cosa, dijo, yo en 2 años me salvo. Claro. Y que salta Eso del ranchito a ocurría Puerto con mucha Madero. frecuencia. Bueno, Había- eso sucedía ya, imagínate, lo Había estamos viendo ahora. muy pocos funcionarios que eran realmente inteligentes. Los virreyes funcionarios. que aceptaban el Algunos juicio de virreyes, residencia. como lo hemos tenido a Ceballos, que fue un gran El virrey. Hubo juicio de residencia. Hubo grandes gobernadores, incluso de algunas gobernaciones, que le hicieron prosperar mucho, pero se daba esto que dice Pepe. Con No eran demasiada hernandarias frecuencia, estos ¿no? tipos que venían. Venían y que decían, yo me hago 2 años, me lleno los bolsillos Y me voy. y vuelvo a España a vivir como un rey. Ujú. Y eso se paga. Y sí, no nos olvidemos también en el contexto previo a la revolución el rol de Inglaterra, que no es menor. Ah, constantemente atrás. Y sí. ¿Por qué? Es el descubrimiento. Y sí, porque aparte con el agravante de las invasiones, de las campañas napoleónicas que le producen todo el bloqueo continental y el bloqueo del comercio en Europa. Entonces, Inglaterra tiene que buscar nuevos mercados y el Río de la Plata le venían como anillo al dedo, como un mercado excepcional para meter sus productos. Por eso es que fundamentalmente Tulio Perindongui va a señalar que las invasiones inglesas traen como consecuencia para el virreinato del Río de la Plata un hecho sustancial, que es la creación de las milicias populares. Un estado de movilización social, que es lo que él sostiene, y que se va a mantener durante décadas
hasta la llegada de Rosas. Eso me llama la atención, Marina, porque a Inglaterra no le alcanzaba, no le bastaba con el comercio. Estoy hablando del mercado de la India y Ceilán. Estamos hablando de muchos millones de personas. Y claro, después pero tenían acá había una cuestión geopolítica. Eso es otra historia, no comercial. Más que comercial, lo comercial obviamente también. Nunca se supo de un inglés que despreciara la guita. Pero en el Río de la Plata, pudiéndolo hacer en Singapur, en Ceilán. La primera cuestión era geopolítica. En Quilmes. Quilmes es una cagada. A partir de que se instauran los Borbones, por eso el cambio de dinastía genera una consecuencia importante en América. Una cosa era la dinastía anterior, los Austrias, que tenían además una visión mucho más fina y conservadora. Sí, pero aparte cosmopolita, venía del Imperio Austrohúngaro, toda una concepción heredera del Imperio Romano. Del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro, el Austrohúngaro todavía no existía, el Sacro Imperio Romano Germánico, exactamente. Bien, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Exactamente. Los Borbones pasan a ser un enemigo importante de Inglaterra. Entonces, si bien había existido siempre esa rivalidad, Inglaterra realmente consideraba que la casa borbónica en España era una amenaza muy grande para sus intereses. El pacto de familia. Todo lo imposible hizo para destruir el Imperio español. Pero el pacto de familia, es decir, ya los Pirineos no eran una muralla entre la península, ya era una unidad. Franco-española. Y bueno, tienen la suerte y la pericia y habilidad de destruirlos en Trafalgar. Por eso las invasiones inglesas yo las considero la venganza de Trafalgar. Obviamente lo estoy diciendo en términos literarios, pero digamos que España, que lo éramos, se toma la venganza con respecto a Inglaterra de Trafalgar acá, y nada menos que en un lugar periférico, porque el Río de la Plata no era nada, no había milicias, nada. Claro, lo que vos acabas de nombrar, surgen las milicias. ¿Y de qué forma? Si me permitís, justamente quería yo traer acá a mi amigo Alejandro Horowitz, que tiene esas visiones a veces media duras, pero realmente escribió un libro de 2 tomos que se llama El país que estalló, en donde hace un recorte que cuestiona la historia mitrista, porque es la historia de el bronce y el mármol que, digamos, plantea la semana de mayo que estática, vos decís, Marilina. Es la semana estática, ¿no? Y él plantea el periodo crítico de la Argentina, que luego va a impactar en sus consecuencias en toda la década del 10, entre 1806 y 1820. Y va a ser esencialmente, digamos, como le recordemos a la audiencia que la aventura de William Carr Beresford fue una aventura personal, no hubo un mandato. Es muy cierto. Exactamente. Él había tenido una experiencia hacia Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, y sabía, y le habían llegado rumores de que había un cierto malestar en el Río de la Plata, razón por la cual se aventuró con muy poca estructura. Y lo que ocurrió en 1806 fue que este hombre denunció la total muerte o la incapacidad del modelo español de centralidad militar, que el modelo tal como estaba estructurado y sobre todo al no ser capaces de sostener las reglas elementales de una batalla en barda, no hicieron más que retroalimentar una realidad nueva que era el protagonismo de una capa social disconforme, que son los criollos, sumado a una denuncia del poder político. Y de repente, con la reconquista, realizan todo un proceso donde del poder imperial militar pasan a las milicias armadas, y las milicias armadas tienen incidencia política, y un organismo absolutamente municipal y administrativo, como podía ser el Cabildo, pasa a tener una centralidad política y con una vocación de mantener una unidad desde Buenos Aires de toda la unidad del virreinato. Entonces se produce una impensada consecuencia política. Por ejemplo, la reconquista, agrupamientos armados, no solamente los patricios, sino zonificados por zonas de España, y sobre todo las definiciones políticas, que es al Marqués de Sobremonte destituirlo y poner a Santiago de Liniers como virrey. Un acto absolutamente fuerte de insubordinación política, digamos, de alternativa política. Sí, es muy interesante. Exactamente. Y esta realidad se marca, lo que pasa que se hace con definiciones escamoteadas, lo que denomina Alejandro, el fernandeando. Durante todo el periodo, por lo menos hasta 1815, en donde comienza a incidir
fuertemente las ideas de San Martín y que a raja y tabla, sobre todo a partir del Congreso de los Pueblos Libres, que están solayados por nuestra historia respecto del protagonismo de Artigas, y con consecuencia su operador político, que era Martín de Pueyrredón, digamos, de San Martín, porque recordemos que la independencia plantean el Alto Perú, Cuyo, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Exacto. Para decir que ni Santa Fe, ni Corrientes, ni Entre Ríos, ni la banda oriental del Uruguay, ya lo habían planteado de manera previa, cosa que es soslayada absolutamente por nuestra historia. Entonces, en tal contexto se produce un fenómeno que aquellas milicias armadas se potencian, se decuplican y se militariza la sociedad argentina. Al militarizarse la sociedad argentina, comienzan a ver las reacciones que vos mismo, Pepe, señalabas, del interior, que se veía absolutamente subsumido en una lógica diferente respecto de Buenos Aires, y esto nos lleva a la denominada anarquía de la historia oficial, que es de post-Cepeda en 1820. Vale decir que la búsqueda de resolver un problema militar circunstancial, recordemos que Tulio Alperín-Dongui en uno de sus famosos libros planteaba algo que dijimos ya aquí. Al recibir las tropas británicas, la primer domingo se planteó una misa de celebración de la llegada de las tropas liberadoras. Para decir que aquí hay una realidad contradictoria. Mientras tanto, se van al Uruguay para rearmarse y recuperar todo la reconquista en 1806. Ya en 1807 es otra cosa, porque es una fuerza naval de más de 36.000 personas, con distintos navíos, con infraestructura totalmente diferente, y fue motivo de una crisis de envergadura durísima y de sorna del mundo respecto de cómo habían rechazado a esa aldea perdida en los rumbos del sur, como era Buenos Aires, digamos. Claro, pero aparte de la conformación de regimientos, vos lo dijiste muy bien, regionales, como era, por ejemplo, regimiento gallegos, murcianos, sí, pero también está de arribeños, los que vienen de arriba, y otro de pardos y morenos. Es decir, ya los mestizos y los morochos portaban armas. Exactamente. Y algunos tenían un uniforme y tenían insignias de su oficial mayor y merecían el respeto de las señoras porteñas. Entonces, todos sabemos que la milicia siempre fue, pero desde tiempos inmemoriales, una forma de movilidad social. Exacto, no por nada. Fuente Ovejuna, señor. Bueno, pero no, estamos hablando de tipo que entraba en el ejército y llegaba, o qué sé yo, el infante que llegaba a ser équite, porque vos llegaba a comprar un caballo. Era no es nada. Fuente Ovejuna es otra cosa. ¿Quién mató al convedador? Es el pueblo. Somos todos nosotros. Fuente Ovejuna es el cordobazo de ellos. Acá estamos hablando dentro del que el tipo se mete en el ejército y que ha llegado a generar la historia nuestra de la Gran Siete, porque precisamente figuras como Menéndez o Rojas, fenotípicamente, y estoy utilizando las características darwinianas a las que son dados ellos cuando hablan de negro de mierda o es un pardo, etcétera, etcétera, no eran precisamente las características de un Alzaunzue, un Urien o algo por el estilo. Eran morochos que eran carboneros. La jeta del negro Menéndez era de terror. Y tenía un sobrenombre, ahora no me está, pero cucarachesco, el propio Almirante Rojas, ¿no? Pero justamente habían ingresado de estratos muy humildes y habían llegado, y lo mismo sucede no obviamente con los grandes oficiales, ¿no? Belgrano, llega oficial del ejército, boludo. Él era el doctor. Por el fracaso de Pueyrredón del Ejército del Norte no lo pudo disciplinar y lo ponen. Exacto, es esto. Le transfieren al coronel Belgrano de la noche a la mañana, digamos, sí que él era un hombre muy obsesivo, muy estructurado, Belgrano. Y entonces procuró disciplinar lo indisciplinable. Sí. Pero, y con relativo éxito. Hormiga negra le decían. Hormiga negra. Entonces, claro, ahí hay una transformación social. Y aparte, las milicias empiezan a tener un protagonismo político y están politizadas. Sí. Y no es por nada. Claro. La Legión los Infernales. Los Infernales, ¿no? Que andaba jodiendo en el Cabildo. No por nada. Exactamente, lo llamaban los Infernales, igual que las de. No, los de Güemes. No eran los de Güemes. Estos eran patoteros del Cabildo. Exactamente. Vamos a mencionar algunos saludos. Nos manda Verónica Ortiz. Están enrejados. Bueno. Carlos Benítez, Mónica Viviana Muniz, María Angélica Rodríguez desde Chaco, Juan Carlos Ortiz. Diversas felicitaciones. Nos manifiestan que les gusta el programa.
Recién estamos adentrándonos en la cosa. Hemos visto ya algunos de las cuestiones que fueron provocando esta Revolución de Mayo, que como bien decía Pepe, no fue en Buenos Aires, sino que fue en toda América. Fue un movimiento continental. Ese movimiento continental que se produce con una simultaneidad harto llamativa, incluso se habla de la preexistencia de logias independentistas. Por ejemplo, se sostiene la tesis, con cierto fundamento, de que había una logia independentista en Chuquisaca, de la cual participaba Castelli como uno de sus principales prohombres, la logia Independencia, que no era masónica, aunque tenía características, sus formas siempre son más sus formas, claro, para mantener el secreto, de la cual participaban importantes patriotas, incluso algunos de ellos que estaban del otro lado de la cordillera, en Chile, en Ecuador, y que formaron parte de un movimiento que pareciera que hubiera sido coordinado previamente, pero que lo más probable es que se haya precipitado con la caída de la, eso es lo que impresiona, de la Junta Central, ¿no? En España. Y por la las idea, distancias, y la idea ¿no? de la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla. Consejo de Regencia. Bueno, una de las lecturas que hace Horowitz es justamente el oficialismo, porque si miramos Cisneros tan terriblemente atorrante no debía ser, porque si no era un buen político. Cisneros era un patriota español que fue sobrepasado por la circunstancia, digamos. Y él, distinto fue el papel de Sobremonte, que fue un hombre claro, que se fue con la platita. Fue muy cuestionado en todo momento. Sí, digamos. pero no se fue con la platita como los bolsos de López, como dirían ahora. Trató de salvar justamente, después lo capturan, porque esto lo vimos en el programa anterior, que lo decía el licenciado Néstor Forero. Lo que se afanaron estos tipos del situado real, que es lo que hacen en el primer, que lo llevaron triunfalmente por todas las calles de Londres, como si fuera el triunfo de un cónsul romano ingresando, equivalía a una cifra que ahora es inconcebible y que nos dejaron sin metálico. Él sabía perfectamente que venían a afanarse eso y se lo llevaba para Córdoba. Bueno, le tocó esto. Y acá teníamos, yo cuando quiero decir hijos de, lo que ustedes entienden, generalmente y no me entienden, le digo hijos de Aniceto Padilla y Saturnino Rodríguez Peña, que es peor que decirle hijos de ramera, porque las rameras tienen dignidad y es un oficio que no es para cualquiera. Bueno, esos tipos son los que después liberaron a cambio de una pensión vitalicia a los prisioneros ingleses. Hay un comentario de Susana Ameal, felicitaciones por el programa, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros desde luego. Y lo interesante es cómo un episodio absolutamente aventurero y circunstancial, como la llegada de Bereford y una aventura militar británica frente a un rumor de malestar, precipita circunstancias que venían en ciernes de manera estructurada desde el siglo anterior. ¿Quién esperaba un 17 de octubre? Eso porque en definitiva esto que nos llama tanto la atención cuando, como bien decía Pepe, qué curioso que a pesar de las distancias estallara en todos lados al mismo tiempo, era algo que se venía preparando mínimo hacía 50 años, no porque realmente hubiera intención de los americanos o los españoles de América, como se le decía en ese momento, a los criollos, no porque quisieran independizarse per se, sino porque había una profunda disconformidad con muchas cuestiones que se venían suscitando en la colonia, sobre todo digamos, entre los criollos blancos, digamos, había una profunda disconformidad por el trato desigual que recibían respecto de los españoles, pero además con el mal gobierno que se venía suscitando década tras década. Se produce esto, a eso le echás la nafta que había representado en este incendio incipiente de América, la revolución de los Estados Unidos, la independencia de Haití, la independencia de Haití, la revolución francesa. Entonces, Manuel Belgrano dice, yo estaba en España cuando ocurre la revolución francesa y a partir de ese momento empecé a ver tiranos donde quiera que el hombre no gozara de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Mira vos. Ese era el ejemplo subversivo que producía la Revolución Francesa, por más que Belgrano era un ultracatólico, no era un jacobino ni un liberal.
En el caso de otros, en el caso de la Revolución Norteamericana, de la misma manera ocurrió esto. Tuvo esa misma influencia. Monteagudo escribió en una de sus memorables páginas que era tanto a partir de que se produce la Revolución Norteamericana, por más que el Imperio Español hubiera levantado un muro alrededor de toda América del Sur, no iba a lograr detener la gigantesca conmoción que se venía preparando. Eso lo escribe en un... Sí, pero aún así Moreno decía, para nosotros Estados Unidos es Tartaria, era lejísimo, y también convengamos que nuestros grandes prohombres le tenían terror y casi asco a las grandes revoluciones. Estamos hablando, no voy a hablar de la francesa, sino de 1830, 1845, Rosa se va a Inglaterra. Eso fue después, claro, se va después, digamos, pero San Martín está en Boulogne-sur-Mer. Y en Boulogne-sur-Mer vivía en el tercer piso, una casita que yo vi de un médico que le tenía admiración. Le digo, ¿cómo este tipo, después de estar en semejante casa que la que tenemos actualmente en Palermo, que es hermosa, se viene acá? Estaba esperando para embarcarse y rajar de lo que ellos consideraban un desorden, ¿no? Claro, porque San Martín era un hombre de orden, pero y Rosas también. Pero de alguna manera el desorden se había producido por el mal gobierno. Se había producido el mal gobierno que había tenido por el desastre España. borbónico. Y además, después tenemos esta situación en la cual Napoleón invade España, destruye lo poco que quedaba del gobierno, con un papel muy indigno de parte de los reyes, de Carlos IV y de Fernando VII, ¿no? Como que si tuviera una buena propuesta económica nos hace renunciar. Claro. Ahí se produce la Estaban retrogradación presos de la soberanía, que es la que se toma como categoría para decir, bueno, desconocer la Junta de Cádiz, creo que es la última. Claro, la última. Bueno, por eso se produce también... Pero aparte hay otras cuestiones que van más allá de la historia y que son eternas, que nosotros las vivimos actualmente también, que es el humor social. Es decir, cuando cambia el humor social, pueden cambiar absolutamente todas las medidas y decir, vamos a hacer todo esto, pero ya cambió el humor social. Ya cambió el humor social. Momento que ya Entonces, no lo querían ¿le van a más. mejorar la calle Corriente y la van a dejar como Quinta Avenida? Cosa que no hicieron nunca, no, pero ahora está rota. Pero mirá que la van a mejorar. Entonces, no, pero cambió el humor social. El humor social en España había cambiado tremendamente. Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque hay unas corrientes, digamos, no debe haber hecho más estudiado que la Revolución de Mayo y piedra de toque de todas las visiones historiográficas. Roberto Marfani tiene una obra monumental. Muy buena sobre el Cabildo. No, y hay otra que hizo justamente un académico de la historia, que son como 10 tomos. Ahora estoy tratando de recordar cómo se llamaba, pero que se dedicó exclusivamente a Mayo. Pero prácticamente todo sí, es muy interesante. ¿No? Pero, digamos, para hacer a grosso modo, digamos, hay una visión... Juan Canter se llama. Que se impuso... Juan Canter. Una visión que se impuso a partir de, digamos, de Mitre o del liberalismo, que pinta la Revolución de Mayo con una mirada exclusivamente liberal, donde parte de razón tiene. Obviamente, en una revolución es un grupo, digamos, es un gran frente político y social. Por otro lado, una visión hispanista que considera que la Revolución de Mayo fue una traición contra el rey, sin considerar todas estas antecedentes que habían deslegitimado totalmente al rey. Otra visión conspirativa que dice, no, Mayo y la revolución fue producto de los ingleses. O sea, los ingleses obviamente que se metieron a tratar de debilitar a un rival histórico como era España, pero esto no hubiera cuajado, no hubiera fructificado si no hubiese encontrado un terreno fértil. O sea, finalmente los ingleses terminan siendo una herramienta del sector más inteligente de la revolución que los usa para su propio fin, aunque otros obviamente querían ser, como lo planteó el propio Alvear, querían ser súbditos ingleses. Pero digamos, esto no hubiera podido prosperar porque el sentimiento americano estaba en contra de eso. El sentimiento americano más se relacionaba con lo que le dijo Belgrano al brigadier general Crawford cuando tuvo oportunidad de hablar durante la segunda invasión inglesa,
Crawford le plantea, bueno, pero ustedes tienen que independizarse, Inglaterra los puede ayudar. Y Belgrano dice, mira, yo nunca supe que alguna nación se preocupe por los intereses de otra. Claro. No sea cosa que ustedes nos quieran ayudar, pero después cambia la cosa en Europa y ya no nos quieran ayudar y nos abandonen. Es como esa cantinela de tantos hogares de la pequeña burguesía argentina cuando dice, si nos hubieran colonizado Claro, los ingleses. claro, Belgrano, que conocía bien a los Éramos ingleses. la India. Claro. O sea, o el amo viejo o Claro, ninguno. o queremos al amo viejo o a ninguno. Claro, es lo que yo siempre le digo. Si hubiéramos sido colonizados por los ingleses, yo probablemente hubiera sido un eficiente mucamo. Claro. Pero mucamo, ¿eh? Ahora, vos directamente hubieras sido un intocable. Estarías verdaderamente en el campo, pero no en condición de chacarú y de dueño como estás ahora, sino en condiciones de los peones antes del estatuto que tanto... Bueno, pero dejando la historia contrafáctica que nos tira Pepe, lo que quiero, digamos, un poco para digamos, sintetizar lo que tenemos que comprender, porque las simplificaciones no pueden ofrecernos abordarlo. todo el proceso, toda la riqueza del proceso. Acá hubo infiltrados ingleses, hubo un agente como fue Saturnino Rodríguez Peña, que era un agente, le decían el comisionista de la independencia, porque era un tipo que aprovechaba todas las gestiones para hacer negocios. Y trabajaba para los ingleses, cierto, pero no fue eso lo que provocó la revolución. La independencia fue algo mucho más profundo, fue un legítimo sentimiento popular. Fue un proceso. Claro, un complejo proceso. y que duró mucho tiempo. Claro, nadie va a morir por 15 una comisión en un negocio. duró 15 años. Y hay o sea, la guerra de popular. independencia duró 15 Exacto. años. Y hay un Aparte bastión de un proceso 1825 fue la última batalla. 1825, 1826, que en solo 16 años, excepto Puerto Rico y Cuba y obviamente el Brasil, se levantaron todos, Todos, fue como claro. un gran Tanta edificio que se descartó. influencia Un tenían los efecto ingleses dominó. para lograr que se levantaran todos. Y en 15 Evidentemente años, hubo algo mal, que estaban haciendo mal la corona española. Hay una degradación paulatina del poder español. Exactamente. Eso Ujú. es, Una de las cosas que dije antes, perdóname, No, está bien. que me había olvidado, es que este nuevo centro de gravedad que sobredimensionado, que era el Cabildo, que era absolutamente un ente regulador menor y local, pasó que los españoles de América pasaron de tener 1 de 10 representantes a tener 5. Y esto de manera previa a la segunda invasión inglesa. Es decir, que hubo una transferencia de poder político, capaz que no tangible, no consciente, pero que indudablemente estaba construyendo las condiciones del nuevo contexto para redondear luego con posterioridad la Semana de Mayo. Y hay algo que también es importante destacar, que es cuando mencionaron la cuestión del Alto Perú. El Alto Perú fue el último bastión, el bastión más difícil de llegar a independizar, justamente por estos levantamientos que había habido de Tupac Amaru, de Tupac Katari. Quedó tan resentida, digamos, los criollos del lugar quedaron con ese miedo tan grande que era el amigo Rondó le dio una mano también bárbara para que tuviera una simpatía por Buenos Aires. Era muy, por eso es que fue torpeza, tan difícil, por eso es que fue tan difícil llegar al Alto Perú, que bueno, solamente San Martín tuvo la idea de llegar por otro camino, ¿no? Pero esto fue también porque los criollos del lugar, ¿no? Estaban tan atemorizados por esos primeros levantamientos que había habido, que realmente eran muy reacios y muy reticentes a Sí, eran contrarrevolucionarios. Y no quisiera dejar de nombrar cómo me impactó Lynch con su biografía de San Martín, habiendo él realizado una de Bolívar, en donde le hicieron la vida imposible al protector del Perú, que cuando estaba en la costa le reclamaban que fuera a la montaña, cuando estaba en la montaña que fuera a la selva, le hicieron fue una operación de desgaste donde seguramente ahí, no creo que solamente Bolívar, sino que los ingleses comenzaron a incidir para acercar y erosionar el poder de San Martín. También es interesante ver la actitud prudente que tuvo durante todo este proceso independentista, nada menos que el Paraguay. Sí, muy Porque importante. estoy recordando Prudente y aislacionista. Exacto, no, De ¿sabes por qué me acordé? de Francia. Exacto, El doctor Francia, amigo y condiscípulo de Belgrano. Estaba acordando por Belgrano, justamente, por Vicapugio de Ayohuma, ¿no? Ajá.
Ajá. pero ya se la veían venir. Ellos ya veían en Buenos Aires justamente que eran los dos alfiles que iban a chocar. Lo estaban viendo. ¿Y por qué? Bueno, porque compartían ambos un recurso estratégico en la cual ellos lamentablemente tenían la peor parte. Pasa un principio que dice que cuando dominas la desembocadura, dominas toda la cuenca del río. Y Buenos Aires dominaba la desembocadura y la desembocadura. Y el Paraguay de la selva, evidentemente su comunicación era el río. Vamos Claro. a escuchar una samba. ¿Tienen ganas de escuchar Claro que una sí. samba? Porque después así podemos seguir con los debates de mayo. Perfecto. Por las diversas, digamos, posturas. Así lo hacemos un poquito también más entretenido. Pero no me pongan los nocheros, por favor, folclore, franela no, ¿eh? Por favor. tampoco épico al estilo Por Rivaldi Fraga, favor. uno, algo tradicional, algo de cuchi. Una Bueno, samba Hernán hermosa. Figueroa Reyes, ¿no te gusta? Sí, ese sí, Pero claro. no sé qué es lo que puso. No, pero ese es A ver. un clásico. Vamos a ver ¿qué es lo que ha Mercedes. seleccionado Marilina? A ver. Mercedes Sosa, Listo. La Pomeña. La Una Pomeña, hermosa bueno, samba. hermoso. Bueno, volvemos después de esta hermosa y bellísima samba, La Pomeña de Mercedes Sosa. Delicioso esa. Y podemos continuar ya sí con las diversas posturas, con los debates que se armaron en esta semana de mayo, ¿sí? En este cabildo abierto. Bueno, tenemos dos grandes, digamos, divisiones, ¿no? Yo no quisiera llamarlos morenistas y saavedristas porque ya pasa, me parece, más allá. Y aparte que... Esa división existió, pero después. Y aparte sí. es muy villiquen. Es muy villiquen y aparte que han hecho quedar a Saavedra como el malo de la película, como el No, y pro español, y cuando en realidad Saavedra lo que tenía, y por eso era el presidente de la Junta, también era el control justamente el control de las milicias Porque populares. acá tenemos que... Y como un milico hay- cabeza de palo. Y Hay no lo algo era. que tenemos que tener en cuenta y que generalmente no se tiene en cuenta, que todo lo que fue la Semana de Mayo y lo que fue el 25 de mayo fue el resultado de una larga y laboriosa rosca. ¿eh? Esto tenemos Expliquemos lo que tenerlo es en cuenta. rosca porque es un Rosca término son político. Acuerdos políticos que se venían trenzando en secreto Ah. y que tenían una cabeza, tenía varias cabezas, pero la principal se llamaba Juan José Castelli, cosa que está poco conocida, que es una figura que ha sido muy demonizada en la historia, sobre todo porque fue el encargado de fusilar al virrey Liniers, que había sido, curiosamente, amigo de él. Y él tomó sobre sí la tarea ingrata de ser quien ejecutara la orden de la Junta de fusilarlo. Orden que no emanó de Mariano Moreno, como se suele decir, sino que emanó de toda la Junta, incluido Cornelio Saavedra. Todos estuvieron de acuerdo en que tenían que fusilarlo a Liniers. De cualquier manera, dejando esto a un lado, sobre la discusión sobre si estuvo bien o mal fusilado el virrey Liniers, lo cierto es que en los preparativos de la Semana de Mayo, y ya desde muchos años antes, venía Castelli ejerciendo un rol fundamental. Él y Belgrano. Belgrano era el hombre más público, porque era el secretario del consulado. Sí. Castelli era unos años mayor, que era de una generación anterior a la de los que llevaron adelante, tuvieron protagonismo a partir de 1810. Pero tuvo un rol crucial en ir juntando distintas expresiones. Una de las expresiones, bien lo dijo Marilina, era los patricios, el regimiento de patricios, el poder de las armas criollas. Por eso es que se lo incorpora a Cornelio Saavedra en esa rosca previa al 25 de mayo. Otro sector era el sector del Álzaga, un tipo que tenía mucho peso político, que después sería ejecutado por el primer triunvirato en una rebelión que hizo tiempo después de la Revolución de Mayo, fue ahorcado, pero este hombre, si bien... Martín de Álzaga llevaba todo el comercio de Buenos Aires. Tenía un peso económico y político, Eso. fue alcalde de primer voto, y el grupo de Álzaga tuvo un personaje, es decir, se los indica siempre a Álzaga como un tipo muy reaccionario, pero Más o no es tan así No es tan la así. cosa. De hecho, puso a un hombre de él en la primera junta, que era Mariano Moreno. Este hombre que hizo la famosa representación de los hacendados, que tiene un tufillo pro-británico,
al mismo tiempo era un hombre cercano a Martín de Álzaga, que no era nada pro-británico. No. Entonces las cosas están... No hay que ser simplista acá. Hay Defendía que el tratar monopolio de poner español. las cosas en su lugar. Y Moreno era un hombre del grupo de Álzaga. Y Álzaga era un rival furioso de Liniers, un enemigo personal de Liniers. Por la sonada del No año por 9. casualidad, Moreno después toma sobre sí la postura de enérgicamente de fusilar a Liniers, porque estas eran historias que venían de antes, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos a todos estos grupos, comerciantes, grupos, algunos vinculados a sectores religiosos, grupos vinculados a las milicias, grupos vinculados a la administración del Estado, que se ponen de acuerdo en llevar adelante este movimiento que va a terminar con la primera junta de gobierno. Y que no todos eran nativos de Buenos Aires, ¿no? Porque tenemos el caso de Belgrano, pero también tenemos el caso de Saavedra, que había nacido en Potosí, Sí. el alto peruano. Un gran comerciante alto peruano. Sí, era un boliviano. Sí. Actualmente diría que era un inmigrante ilegal. No existía ni Argentina ni Obviamente. Bolivia. Bueno, del Pero Alto existía Perú. el Alto Perú, no existía, obviamente, no existía ni siquiera la Confederación Argentina. Tenía las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero era del Alto Perú, Sí. en el norte. Acá también hay una crisis, una profunda crisis en el Río de la Plata, hay una profunda crisis política. Y aparte de una crisis económica, una profunda crisis política, porque por eso ahí aparece la figura que trabajé un poquito yo, que es la del virrey Cisneros. El virrey Fascinante. Cisneros es una figura fascinante, poco estudiada, pero muy interesante, porque era un político muy habilidoso y un gran militar español. Él asume en un momento de profunda crisis y lo que quiere realmente es pacificar, por eso da por unos meses el libre comercio, porque era tan grave la crisis económica que necesitaba realmente abrir el comercio para que pudiera entrar el metálico, bueno, para que pudieran entrar productos también y entrar y vender, ¿no? Por eso es que también le hace caso, la representación de los hacendados de Moreno es justamente al virrey Cisneros. Él fue muy rechazado cuando es nombrado y lo que hace Cisneros es decir, bueno, no me quieren a mí, les traigo el lío, que era Francisco Javier de Lío. Francisco Javier de, que era un ultraconservador reaccionario de los Un de los gorila. más. Entonces ahí se ve qué hábil que era políticamente, porque los criollos no querían saber nada con el lío. Entonces por eso no lo quieren a él, bueno, les mando el lío si no me quieren a mí. Y se quedó él y bueno, yo creo que manejó hábilmente la Junta. Lo que le sucedía es que ya su poder era ilegítimo porque no había rey. Claro, es que Cisneros era un tipo inteligente y hábil, era un veterano de guerra, Sí. un héroe de guerra. Lo que pasa es que no daban las condiciones. Él, por más que maniobró, no logró No, porque no hay poder. rey. Exactamente. Ahí nos dice Pipo Pistelli, muy buen programa, dice, la votación del 22 es esclarecedora de las posiciones en juego, más aún que el propio debate. Saludos grandes. Que renuncie el sordo, dice. El sordo se refiere a Cisneros. Y Rodolfo Giacomozzi dice, Belgrano fue el primero que se hartó y amenazó al virrey con sacarlo del cargo con sus propias manos. Es verdad, llegó un momento en el cual ya Belgrano dijo eso, exactamente, que lo iba a sacar con sus propias manos. De hecho, dentro de las reuniones, de los debates del Cabildo, Belgrano era quien tenía la misión de dejar caer un pañuelo para dar la señal para que desde la plaza entraran todos los que habían juntado. Vamos a hablar, somos la patota. Una buena aparateada. Una aparateada y una patota que habían preparado los patriotas. Pero Y eso que le propoteaban por ser, entre comillas, bastante delicado, en el sentido de que tenía pasitos cortos y una voz aguda. Entonces Dorrego, que era bastante mal bicho, le decía, cotorrita, cotorrita, y se le burlaba. Pero no le tembló la mano a Belgrano cuando tuvo fusil a Patricio en el motín de las que trenza. Digo, es decir, esto también se oculta a Belgrano porque a Belgrano de lo una pone... gran decisión personal y fue uno de los cerebros de la Revolución de Mayo y de la pero se Independencia. atrevió a hacerle un sobrino a Juan Manuel de Rosas cuando la cuñada estaba casada y el tipo fue y después decía que no me... No era terrible, no digo por la imagen... Real se hace su Dejemos entrada. la parte... Por la imagen...
personalidades. Ujú. Hay que ver, lo ponen como un tipo angelical que lo fue, porque era un hombre profundamente religioso, Sí. pero hay que ver lo que era la personalidad ardiente de esta persona, porque tampoco vamos a entender Y la un tipo historia. de una gran valentía. No, valentía, un hombre adelantado por su época, un hombre del Renacimiento, un fisiócrata, discípulo de Gaetano Filangieri, pero hay que ver lo que eran las personalidades ardientes de cada uno de estos tipos. Pero volvamos al 22, momento clave, como dice Pistelli. A ver, vos qué Porque en haces. ese momento se presentó, pusieron sobre la mesa distintos argumentos. Obviamente que lo que ganaba acá no eran los argumentos, eran las relaciones de fuerza. Pero las relaciones de fuerza en una sociedad que pretendía mantener la legalidad tenían que tener algún tipo de argumentación. Entonces, el primero discurso extraordinario lo tuvo a su cargo el tipo, digamos que era considerado el orador más brillante que en ese momento tenían los patriotas, que era Castelli. El orador de la revolución. Claro, el orador de la revolución, que no es por casualidad, sino porque era realmente un tipo muy brillante, le decían pico de oro. Le decían un tipo, prácticamente son muchas las referencias que se hacen en términos laudatorios de Castelli por el papel que juega en ese momento. Él sostiene la teoría de que América no era era un dominio personal del rey, y que en tal carácter, estando el rey prisionero, había que acudir a la teoría sostenida por Francisco Suárez de que los pueblos de América, en ausencia de ese monarca, tenían que vuelve la soberanía. ejercer la soberanía que estaba depositada en los pueblos. De Dios, la soberanía, decía Francisco Suárez, va al pueblo. El pueblo se la confía a un gobernante. En este caso, el rey de España había recibido de la Iglesia el dominio personal sobre América. No era un dominio de la península ibérica sobre el continente americano, sino del rey. Entonces, con este argumento legalista, intenta Castelli llevar adelante la revolución. A esto surgen varias posiciones. Una es la del obispo Lué, un obispo español y españolista, que llegó a sostener que cualquier español tenía derecho de mandar sobre los criollos. Si hubiera quedado un solo español en América, ese debería ser el que mandara. Digamos, una posición tan odiosa que él, en lugar de favorecer el reinado de los derechos de España, provocó indignación entre los criollos, ¿no? Bueno, frente a eso aparece el fiscal Villota argumentando que para poder definir esta cuestión tenía una maniobra dilatoria. Tenían que convocar a todas las provincias. No podía ser Buenos Aires solo, tenían que ser todo el virreinato. Esto era una maniobra dilatoria que lo que quería era tratar de eternizarlo al virrey, o por lo menos dilatar la decisión. Y acá viene la última parte, y con esto termina la discusión en el debate del 22, cuando Juan José Paso, que fue otro hombre importante, que participó de todos los gobiernos hasta hasta la década del 20, en donde sostuvo que Buenos Aires estaba actuando bajo la urgencia del momento y que tenía que tomar decisión y después convocar a los pueblos del interior, pero que era una decisión que se tenía que tomar ya. Esto fue básicamente lo que se discutió ese día. Agrupamientos. La derecha realista contrarrevolucionaria, que quería una operación cosmética. El grupo centrista, que su visión más clara es Saavedra, digamos, el grupo girondino, que busca... Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Y un tercero de la izquierda, del Partido de las Ideas, más jacobino. la izquierda plebeya. Los montoneros de aquella época, la JP. Pero no hay que mezclar. No hay que hacer... Tenemos que hacer un programa más adelante, está relacionado con la Semana de Mayo, de una figura cardinal que era Joaquín Campana, el de la Revolución de los Orilleros, sí, señor, porque es Juan el primero Pana, que empieza a plantear la necesidad de un proteccionismo en la guerra comercial que viene. Artigas. Pero aparte,
Aparte, ¿a quién representa? A los orilleros. Como también tenemos que hablar de Monteagudo, que un año antes, 25 de mayo de 1809, estuvo al frente de la revolución de los doctores en Chuquisaca, Sí, que claro, fue el preludio un gran de la... americano. Y por eso la muerte extraña que tuvo, lo masicaron. Bueno, chicos, Listo. los tengo Más que allá de callar eso. forzosamente porque nos tenemos que despedir. Nos están echando. Sí, pero- Como al virrey Cisneros nos sacan cagados. Sí, sí, sí. Bueno, será hasta la Muchachos, próxima en Luces y O el Sombras de Marqués nuestra de historia. Sobremonte. El Marqués de Sobremonte. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad